Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a exponer acerca de la acumulación y concentración del capital y sus consecuencias. Como introducción, la concentración del capital es un proceso en el que las empresas más grandes adquieren a las más pequeñas, lo que resulta en una disminución de la competencia en el mercado. Este proceso también puede llevar a la formación de monopolios, lo que significa que las empresas más grandes tienen una presencia dominante en el mercado. Según Karl Marx, la concentración y centralización del capital aceleran el proceso de centralización del capital y permiten la implantación de grandes capitales en nuevos ramos sin requerir la formación de capitales individuales que posteriormente se funden en un gran capital. Además, la concentración del capital puede tener persecuciones significativas para la estabilidad del sistema financiero, la distribución de la riqueza y el poder, y el comportamiento de los agentes del mercado. Acumulación de capital. La acumulación del capital es un concepto económico que se refiere a la acumulación de bienes de capital, ya sea capital financiero y capital humano. Uno de los primeros economistas que hizo referencia al concepto fue Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. En su obra explicaba por qué algunos países eran ricos y otros no. Una de las explicaciones que dio fue al de la acumulación del capital o de la riqueza. Concentración y centralización del capital. El aspecto más importante a ser destacado en el análisis es la forma como evoluciona la composición del capital en el transcurso del proceso de reproducción del sistema capitalista, pues la relación entre la acumulación del capital y el comportamiento del empleo y de los salarios dependen fundamentalmente del modo como evoluciona la parte del capital total, que representa pagos de salarios. Se trata, por lo tanto, de explicar la tendencia de la evolución de la composición del capital, deduciendo las características más generales de la producción capitalista y después teniendo en cuenta aquella tendencia, analizar la relación entre acumulación, empleo y salarios. A continuación, mi compañera. El desempleo. Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público, pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. La tendencia de la desigualdad social. La desigualdad social es un tema importante en la actualidad. Según un informe de la ONU, la creciente desigualdad tanto en los países en desarrollo como en los ricos exacerba las divisiones sociales y ralentiza el avance económico y social. Además, las diferencias económicas y sociales aumentan la inestabilidad política y erosionan la confianza de los gobiernos, cada vez más influenciados por los más afortunados. Promocionar la igualdad de oportunidades y subir los impuestos, especialmente a las clases más adineradas, ayudarán a disminuir la desigualdad. A continuación, mi compañera. La pobreza. Existen dos tipos de pobreza, la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Hablaremos sobre la pobreza absoluta. La pobreza absoluta en ese sentido establece para designar a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza unos criterios uniformes que pueden ser objetivamente cuantificables. Así, la pobreza absoluta establece un criterio basado en un ingreso mínimo, el cual, en base a unas estimaciones, permite al individuo o familia tener una vida digna, así como tiene acceso a aquellos servicios más básicos.
De esta forma, toda persona que se encuentre por debajo del ingreso mínimo se considera persona en situación de pobreza. La pobreza relativa. Se- la pobreza relativa, por tanto, se establece en función del nivel general de ingresos en la comunidad, del país, así como la región que se analice. Así, este tipo de pobreza cuantifica en base a la población existente un rango de ingresos, estableciendo el nivel de pobreza por debajo de un umbral relativo que considera una parte de la población más pobre que otra. Como conclusión tenemos, se concluye así que el crecimiento de la riqueza en el capitalismo a través de la acumulación del capital envuelve la exclusión del proletario de esta riqueza, sea porque algunos son marginados de la propia producción, encontrándose desempleo, sea porque una vez integrados a la producción capitalista, sus mayores salarios suponen en general una tasa mayor de explotación. También tenemos el comportamiento del nivel de los salarios deja de ser automáticamente determinado por el ritmo del proceso de acumulación de capital con relación a un dado ritmo de crecimiento de la disponibilidad de fuerza de trabajo. Se vuelve necesario para precisar las características concretas del proceso de acumulación de capital con lo que se elimina la posibilidad de una teoría general del salario deducible apenas de las condiciones generales de la economía capitalista. Sin embargo, se mantiene la idea general de que el comportamiento del nivel de los salarios no puede implicar una caída de la tasa de lucro que amenaza el ritmo de la acumulación, con lo que se explicita una contradicción básica del capitalismo, que es la del aumento a nivel de los salarios en general, pero supone una tasa mayor de explotación.